Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio Javier Torres Seoane, analista político, antropólogo social, director del portal de Noticias Ser, y le damos la más cordial bienvenida, por supuesto. ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas cosas de qué hablar previo pues a las fiestas, que es necesario, la gente va a desconectar un poco seguramente. Sin embargo, tenemos que poner en agenda al Perú primero, como se ha estado compartiendo últimamente a través de un hashtag, luego de la frase de nuestro nuevo presidente Martín Vizcarra. A nivel regional, te consulto en principio, ¿cuál sería tu evaluación sobre lo que se ha hecho bajo el mandato de Pedro Pablo Kuczynski? Mira, yo diría que no ha habido grandes avances, ¿no? Y creo que hay una deuda pendiente con el tema de la reconstrucción. O sea, tenemos regiones que fueron pues devastadas, muy afectadas, como Piura, Lambayeque, parte de Cajamarca también, La Libertad, ¿no? Y esa reconstrucción está pendiente. A mí me parece que esa es la primera tarea, ¿no? Porque no puede haber pasado un año y seguimos discutiendo qué proyecto, cómo se debe ejecutar, no, ya... Exacto, en el cómo nos hemos enfrascado, ¿no? Y creo que el presidente, además que es un ingeniero, ¿no? Puede aprovechar esa experiencia y su experiencia como gobernador regional para él, si bien no estar todos los días en la región, sí creo que es clave que, por ejemplo, muy pronto visite la región, ¿no? Que vaya a Piura, que visite a los afectados, porque realmente son ciudadanos y ciudadanas del Perú que están esperando que los atiendan y que les han prometido atención. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que también hay problemas en otras regiones, también hay preocupación por otro tipo de afectaciones que siempre han habido, quizás menores, ¿no? ¿Conflictividad? Conflictos, hemos tenido también varios accidentes, no solamente las lluvias, hemos tenido varios terremotos en los últimos tiempos. Hemos tenido grandes accidentes carreteros, ¿no? Acá nomás cerca en Pasamayo, tuvimos otro en Ocoña. En 2 accidentes murieron 100 personas. Y lamentablemente nos quedamos con el titular, ¿no? Así y con el tema en agenda durante 1 o 2 semanas y luego no se hace nada por efectivamente trabajar en la prevención de que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Así es. Entonces yo creo que el presidente Vizcarra tiene una gran oportunidad para acercarse a la ciudadanía. Sabemos que el contexto político nacional... acá en Lima, en las esferas del poder, es muy complejo, es una situación muy compleja, pero entonces yo creo que ahí la tarea de él es lograr reconstruir, así como hay que reconstruir el norte, reconstruir la confianza de la ciudadanía en el Poder Ejecutivo. Yo creo que esa es su primera tarea, ¿no? Y para eso, mira, la mejor forma es llegar donde la gente, hablar con la gente y hacer, ¿no? O sea, no solo hablar, ¿no? Ayer, el domingo, estuvo el presidente en el Hospital del Niño, ¿no? Ese tipo de gestos yo creo que la ciudadanía los necesita. Eso no va a resolver los problemas del país, pero me parece que permite que la gente vuelva a engancharse con el Poder Ejecutivo, ¿no? Finalmente el Poder Ejecutivo tiene que encargarse de resolver muchos de nuestros problemas. Entonces, me parece que es un tema. Y luego hay todo un tema con productores. También hemos tenido la huelga de los productores de papa. También los maiceros están haciendo reclamos. ¿Cómo atender esas demandas? ¿Cómo ajustar aquello que quizá, como bien decías, no se ha hecho o está a medias, ¿no? Bueno, lo primero es que yo espero además que el gabinete va a ser clave porque necesitas gente con experiencia en el sector público. O sea, no podemos traer a alguien que de repente tiene 7 maestrías y 3 doctorados, pero que nunca ha estado en el sector público. Necesitamos gente que sea buen gestor, ¿no? Y que conozca ya... Que conozca los procesos, ¿no? Que son muy distintos a cómo funcionan en el ámbito privado, son otros tiempos. Así es, el sector público tiene una dinámica, los proyectos tienen una dinámica, y si tú no conoces el sector, entras pues a salud o educación, que son ministerios enormes, con muchos problemas y con una realidad muy compleja, y si tú no conoces y empiezas a hacer las cosas por lo que aprendiste en algún sitio, que puede ser muy interesante, o porque quieres copiar algo que se ha hecho en otro país, de repente no va a funcionar. Y además porque en el Perú, tú me preguntabas al inicio, hay una complejidad con la descentralización, ¿no? Que tenemos pues 25 gobiernos regionales, tenemos más de... Y en eso sí la evaluación viene de muchos antes, ¿no? Claro, tenemos que retroceder muchos años atrás para ver realmente si está funcionando o no. Claro, y
funciona de alguna manera, pero yo creo que ha habido descuido en algunos temas, ¿no? Y sin duda el tema de corrupción también ha afectado a gobiernos regionales y locales, ¿no? Ha habido pues mucha plata y no se ha controlado bien. La Contraloría creo yo que ha empezado a trabajar en un camino correcto, ¿no? Pero se necesita también entender que estamos, y eso es complicado, en un año electoral en las regiones. O sea, es un año, no la tiene fácil el presidente porque estas autoridades ya se van, ¿no? Y los que vengan a partir de enero, todos van a ser nuevos. Eso. Todos los alcaldes y gobernadores van a ser nuevos. Tendría que ser una oportunidad justamente para estas nuevas autoridades, incluso para el ciudadano, ojo, que en ese momento está quizá más vigilante que nunca para saber bien a quién va a escoger. Ah, bueno, sin duda, ¿no? Sin duda. Eso ya no es la tarea del presidente, sino la tarea de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ahí también los últimos procesos electorales ya nos han dejado una lección. Yo espero que la hayamos aprendido, de que no podemos elegir pues al que te habla más bonito o al que te regala algo. Además está prohibido que se hagan regalos, ¿no? Pero lamentablemente a veces pues nos guiamos por eso, los ciudadanos, lamentablemente ocurre así. Pero yo creo que estos últimos 2 años han sido como un shock para el país, ¿no? Y hay que sacarle el lado positivo. Pero yo creo que entonces, por ejemplo, algo que se tiene que hacer mirando a las regiones es cómo se prevé que va a haber un cambio de gobiernos regionales a partir de enero y que los procesos de inversión, los proyectos no se paralicen. Exacto. No se paralicen, porque ahí sí, mira, hemos tenido cambio de gabinete hace poco tiempo, ahora tenemos nuevo presidente y un gabinete completo, luego vendrá el cambio de las autoridades regionales, y entonces cada vez que hay un cambio en el Estado peruano, lamentablemente todo se paraliza. No, y como dices tú, nos están mezclando muchas cosas, las nuevas elecciones, ¿no? Un nuevo gabinete. Y se acumulan además estos pendientes, ¿no? O sea, como te decía, la reconstrucción, los accidentes, los huaicos, y como no se resuelve rápido, entonces se va embalsando, y eso sí genera malestar social, o sea, no es que haya grandes movilizaciones, no las hemos visto en los últimos meses, salvo el tema de las protestas contra el indulto, pero la gente sí está fastidiada de los políticos porque sienten que los políticos no resuelven los problemas y para eso los elegimos. No, digamos, y se agudiza además ese desencanto. Así es, ¿no? así es. Y eso es gravísimo, ¿no? El Instituto de Estudios Peruanos acaba de publicar el barómetro. El barómetro, ¿no? Y hay cifras que son bien preocupantes, ¿no? Estamos en tops, pero, sí, pero de cosas de realidad, claro, indicadores vergonzosos, ¿no? Es porque sentimos que la democracia no está funcionando bien, que sentimos que las autoridades no están haciendo su trabajo, que el Estado no funciona, y entonces, claro, la gente se va alejando del Estado. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque eso hace que uno se desentienda también de su propia responsabilidad, porque dice, como ellos no cumplen, yo tampoco cumplo. Claro. ¿No? Y eso lo vemos también en muchos problemas que tenemos en el país. Javier, y si hablamos de gobernabilidad, ¿qué tareas deberían emprenderse a nivel regional? Bueno, lo primero es, en esta lógica de recuperar la confianza de la ciudadanía, yo creo que hay que trabajar en todo lo que es lucha anticorrupción. Eso me parece fundamental. Hay mucho por hacer. El caso Lavajato a nivel nacional tiene un impacto muy importante, pero a nivel regional hay muchas denuncias de corrupción, a nivel local también, y hay que actuar, ¿no? El tema es que acá se actúa lento y eso es lo que la gente más recela, eso por un lado. Lo segundo es que hay que prepararnos para lo que va a ser el próximo proceso electoral, ¿no? Que además el jurado tiene Estamos a meses nada una más. gran responsabilidad, pero en general para prepararnos para lo que van a ser las próximas administraciones regionales y municipales, cómo lograr que no entren en crisis los gobiernos regionales y municipales, porque ahora vamos a tener autoridades nuevas, no hay reelección, entonces todos van a empezar de cero y la idea es que se continúe con el trabajo. Eso es lo segundo. Lo tercero es que hay un tema a nivel de los conflictos sociales, ¿no? En el cual creo que el presidente tiene bastante que mostrar. Él logró resolver un conflicto importante siendo presidente regional de Moquegua en su tiempo, en el caso de Quellaveco, con la empresa Angloamérica, con la ciudadanía, y él logró un buen acuerdo, ¿no? Y también jugó un rol importante, y todo el mundo se ha olvidado de eso, en el conflicto de las Bambas. Sí.
En el conflicto Las Bambas, cuando los demás ministros se morían de miedo de ir a la comunidad donde estaba el punto de bloqueo, al costadito. El presidente Vizcarra se fue hasta la comunidad, dialogó, acompañado, me acuerdo, por la entonces ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, y llegó a una serie de acuerdos con los comuneros. Después, si eso no se ha implementado, y ese es tema de los sectores que de repente no hicieron su trabajo. Pero creo que esos dos casos muestran que cuando el gobierno, cuando la autoridad se sienta a hablar con la gente escucha. O sea, la gente no es que quiere estar protestando todo el día, claro. La gente lo que quiere es respuestas a sus problemas. Y esperan ese nivel. Exacto. ¿No? Quieren hablar a ese nivel de autoridad. Sí, porque lamentablemente los funcionarios medios, de mandos medios, a veces no resuelven nada. Dicen, no, tengo que consultarle al ministro. Entonces la gente te dice, señor, que venga mejor el ministro, ¿no? O sea, no es lo ideal, pero a veces se necesita ese gesto. Y el Estado está tan alejado, el gobierno nacional a veces está tan alejado de las regiones que la gente necesita esa presencia. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental. Entonces, conflictividad, evitar pues que sigan habiendo vulneraciones a derechos, todo el tema ambiental también es un tema muy importante en la Amazonía, ¿no? Con todo el tema de los lotes petroleros, en el último día de su gobierno, el presidente Kuczynski ha aprobado ahí 5 nuevos contratos, eso habría que revisarlo porque se ha hecho pues entre gallos y medianoche, pero en general creo que el tema ambiental, el tema productivo, el tema social tienen que ser parte de esta agenda del presidente Vizcarra, ¿no? Y creo que el haber sido presidente regional en Moquegua, por más que Moquegua es una región pequeña, ¿no? Y que ha tenido recursos, creo que le da una experiencia que los anteriores presidentes de la República no han tenido. O sea, conoce el terreno. Y esa es una ventaja. Conoce el terreno, como bien dijiste, sabe negociar o cómo se tiene que negociar, ¿no? Eso no quiere decir que él va a resolver todos los problemas. Exactamente, claro. No es eso, pero tiene una experiencia que yo creo que puede ser muy bien encaminada. Y la clave ahí es que arme un buen equipo, ¿no? Hemos hablado de autoridades, por supuesto, del papel que tendría el presidente Vizcarra. Y ¿qué es lo que espera la gente ya cuando hablamos de problemáticas quizá mucho más básicas, ¿no? Como la salud, la educación en nuestras regiones? Bueno, mira, acaba de iniciarse el año escolar, ¿no? Y todos los años es un poco la misma historia, ¿no? Por un lado, ver que la infraestructura, es que seguimos teniendo problemas en la infraestructura y sobre todo eso ocurre ¿dónde? En las zonas rurales, ¿no? Y entonces a mí pues me parece inaceptable que haya una escuela que no tenga un servicio de agua y saneamiento. Exacto. ¿No? Es inaceptable. Y entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en coordinación con los gobiernos locales y con el Ministerio de Educación para que, como fue la promesa del presidente Kuczynski cuando era candidato, de que el agua llegue, pero el agua y saneamiento llegue para todos y llegue para las escuelas. Y distritos donde hay una escuela, muchas veces. Así es. Y después, ese por ejemplo, es un tema. El tema de la anemia es otro tema fundamental. Es otro tema fundamental. Ahí los indicadores son terribles en algunas regiones del Perú. Hemos puesto un poco en pausa ese tema, ¿no? Porque claro, digamos que el estado más crítico de la anemia fue hace muchos años y ahora pensamos que ya no existe. No, y cada cierto tiempo nos enteramos de enfermedades que ya no eran un problema y de pronto vuelven a ser un problema. Entonces eso quiere decir que hay un descuido, por más que el sistema de salud esté muy expandido a nivel nacional, ¿no? Y entonces la gente necesita servicios básicos de calidad y el esfuerzo tiene que estar concentrado en los que menos tienen, en los que más necesitan, ¿no? Porque siempre son pues a los que les llega al final, el crecimiento no llega muchas veces a esas regiones, entonces el Estado tiene que hacer el esfuerzo. Y yo creo que eso hay que hacerlo, o sea, había que hacerlo con el presidente Kuczynski, no se hizo, bueno, hay que hacerlo ahora con el presidente Vizcarra, y con quienes sean las nuevas autoridades regionales a partir del próximo año, ¿no? Bueno, sin duda existe una agenda de desarrollo regional que debemos atender, que se debe atender por parte de nuestras autoridades. Cada lugar tiene, ojo, también sus necesidades propias, ¿no? Porque el Perú es diverso, pero lo que preocupa es estas futuras autoridades, ¿no? Que van a entrar en contienda electoral el 7 de octubre. ¿Conocen, están en contacto con esa realidad? ¿Tienen una agenda que responda a estas demandas? Bueno, todavía estamos en el momento en que las candidaturas se están definiendo, ¿no? Exacto. Yo veo que hay varios alcaldes que están, igual que en Lima, ¿no? Que tenemos algunos alcaldes que quieren ser ahora alcaldes provinciales. También hay alcaldes provinciales en las regiones que quieren ser gobernadores.
digamos, eso por lo menos dice gente que ya tiene alguna experiencia de gestión, eso ayudaría, ¿no? Pero sin duda el problema es que no solo que los políticos tengan claro qué cosa hay que hacer o qué cosa hay que ofrecer, sino que yo creo que los ciudadanos tienen que ser más exigentes, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene que exigirles más a los candidatos. Empoderarnos en nuestros derechos, ¿no? Claro, y decir, bueno, esta es nuestra agenda, esto es lo que queremos, y no es simplemente las últimas campañas electorales en regiones municipales, ha sido, igual que algunas campañas nacionales, plata como cancha, como dicen, ¿no? Eso creo que se tiene que cortar, y no solo hay que mirar qué cosa promete un candidato, sino de quién está rodeado ese candidato. Claro, o sea, yo creo que ahora ya no basta ver si tiene la mejor propuesta, sino que hay que ver su trayectoria, sus antecedentes. Claro, porque eso indica lo que va a pasar luego. Así es, un poco, así es. ¿no? Hemos tenido experiencias muy malas en algunos gobiernos regionales, donde hemos visto cómo algunos gobernadores cada 3 meses cambian a los gerentes porque están pagando favores electorales, ¿no? Entonces cada 3 meses cambias al gerente, entra un grupo, otros 3 meses entra otro, y así no se puede gobernar, así las regiones no van a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que es como que tenemos que asumir que la corrupción que estamos viviendo en el Perú no es solamente un problema de empresarios corruptos o de políticos corruptos, ¿no? Sino de la alta tolerancia que nosotros tenemos a que la ley se viole, ¿no? Porque finalmente es eso. No, por supuesto, no se puede normalizar el comportamiento y corrupto se ha de ninguna normalizado, manera. lamentablemente, Exacto, y ¿no? hay que luchar contra ello. Eso depende claramente de la educación, el acceso a la información que tú mencionabas en tu experiencia, que has, me contaba fuera del aire un poco, llegado con educación electoral justamente a ciudadanos. ¿Qué es lo que has encontrado? Bueno, mira, esa es una experiencia ya de hace varios años, pero en la Asociación SER, que es donde yo he trabajado muchos años, lo que siempre encontramos es que la gente, uno, tenía claro qué cosa quería, ¿no? Tenía demandas claras, que pueden ser productivas, puede ser la limpieza, puede ser que no le contaminen el río o el lago, ¿no? Pero que no encontraba normalmente en el Estado, no encuentra en el Estado la respuesta, ¿no? La respuesta eficiente, la respuesta rápida, ¿no? Activa. A veces se cree que, bueno, para que mejorara la educación bastaba con levantar un colegio, después ya... no, luego hay que pensar en la calidad educativa. educativa, Claro, ¿no? ahora se trabajó mucho más el No tema solo de la el calidad cemento. educativa, ¿no? Y lo que decía, la escuela tiene que tener un sistema de agua y saneamiento. Si ahora quieres empiezan a tener conexión a internet en algunas zonas, necesitas tener las computadoras. O sea, las cosas funcionan como un sistema. Yo creo que la gente tiene claro qué cosa necesita y qué cosa quiere. A veces no se le escucha, a veces no se le quiere escuchar, a veces se le acusa de revoltosa, de antisistema, porque protesta. Es legítimo que la gente proteste, pero sobre todo yo creo que ahora sí nos toca además a los ciudadanos no solamente tener claro lo que necesitamos, sino a quienes vamos a encomendarles Claro que el sí. gobierno regional, el gobierno local, ¿no? Y que se gaste mejor. Se puso mucho énfasis durante una época en que había que gastar la plata. Ejecutar, como sea, ¿no? Y hemos visto algunos ex gobernadores regionales que les daban premios, como el señor Álvarez, porque eran los que más ejecutaban, y mira qué tipo de ejecución había detrás, ¿no? Entonces hay que gastar mejor, hay que planificar mejor también el desarrollo. Yo creo que hay que retomar. Hay muchos instrumentos en la ley que no se están usando, que se han Hablabas abandonado. de la educación del ciudadano, la educación electoral del ciudadano, pero también es importante hablar sobre la educación en gestión municipal del futuro funcionario. Así es, eso es fundamental, ¿no? Porque si van a entrar nuevas autoridades sin experiencia, seguramente en muchos casos, probablemente entren también funcionarios que no tienen experiencia, y ahí se pierde mucho tiempo, ¿no? Y ahí también hay un rol que servir, digamos, tendría que jugar con mucha más... tendría que tener mucho más recursos, están a nivel de gerentes... Porque son diferentes actores. Claro, están a nivel de gerentes regionales, pero a nivel municipal se necesita mucha capacitación, mucho entrenamiento, mucha asesoría. Han habido cambios en el último tiempo en el sistema de inversión pública, cómo está funcionando eso. Todo eso hay que ir ajustándolo de alguna manera, pero se necesita el esfuerzo de instituciones públicas, privadas, sociedad civil, por también colaborar en las universidades, ¿no? Que ahora tienen cada vez un rol más importante en las regiones, de brindar pues capacitación, asesoría a los gobiernos locales para que se pueda
gastar bien la plata que es de todos nosotros, ¿no? Y que no es pues plata no es su chacra, ¿no? Como dicen algunos alcaldes, algunas autoridades a veces piensan pues que el gobierno regional, el gobierno local es su chacra y no es así, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué tendríamos que esperar o qué tendrían que esperar las actuales autoridades en las regiones, ¿no? Con estos últimos meses, digamos, que les quedan a cargo además del nuevo presidente? Bueno, como no están en campaña electoral, salvo los que van a saltar a las regiones, pero la mayoría no van a postular. ¿Qué van a hacer el cambio? Entonces, digamos, yo creo que esperamos que tengan una posición más neutral, digamos, en el proceso electoral. Creo que sería muy importante que muy pronto el presidente Vizcarra convoque a estos GORES, que fue una buena iniciativa del anterior gobierno, y que se siente en la mesa con los gobernadores regionales a ver, digamos, la agenda de aquí a fin de año y cómo hacer buenos procesos de transferencia de gestión, ¿no? Eso creo que es fundamental. Eficiente, sin perder mucho tiempo. Exacto, ¿no? y que no ocurra pues que llegue el nuevo y dice, uy, ¿dónde está la información? No hay, no me la dan, o me no tomo me la un año quieren para dar. revisar lo que se hizo. Claro, exacto, y que no sea pues que recién cuando entran puedan tener conocimiento de cuál es la situación real del gobierno local o del gobierno regional. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en este espacio. Hemos conversado con Javier Torres Seoane, analista político, antropólogo social. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. No se mueva.